Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestra cuarta clase de Eros y Psique. La primera clase habíamos aprendido un poco acerca de la historia, de cómo es que esta pareja se llega a juntar de una manera imprevista, de una manera no deseada para ambos. Eros, por un accidente en realidad, que él se hiere con una de sus flechas de amor, y Psique que se entrega a un destino terrible para ser desposada por un monstruo, dado que los hombres no podían desposarla porque era una persona que se la llegaba a comparar con Afrodita por su belleza casi divina. En el segundo capítulo hemos visto que Eros es un hombre, energía masculina, muy, muy joven todavía, y que finalmente él termina aprendiendo que la única manera de lograr conseguir el amor, que en este caso ya él está perdido de amor, eh, es creciendo y haciéndose cargo, tomando sus propias decisiones, y de esta manera recurre al padre Júpiter o al padre Zeus, dependiendo de la mitología, y pide que se reconozca su matrimonio y además pide la inmortalidad para su mujer. El día miércoles habíamos visto a una Psique también muy joven que tiene que pasar una temporada de mucha soledad hasta que se entera que está embarazada, pero a la vez es instigada por una serie de voces en su cabeza. Estas voces invisibles que la atienden, y estas voces de seres amados que le mienten, y ella, ganada por la curiosidad, termina haciendo lo que su esposo tanto le repite que no haga, que es verle. Y con esto se provoca una separación. Esta separación lleva a Psique a un viaje que ella tiene que dar. En este viaje habla con el dios Dionisios en una mitología, con el dios Pan en otra mitología. La misma energía. Un dios que en su experiencia vivida, muy diferente a la experiencia de estos jóvenes, le aconseja que en vez de sí que buscar la muerte, busque el recuperar a su esposo. Y de esta manera sí que se pone en toda una tarea de cumplir tareas que básicamente, obligaciones que le impone su suegra, que básicamente eran imposibles, que no se podían cumplir. Y llega al punto en que sí que muere por abrir un cofre que traía desde el infierno, desde el inframundo, un cofre que le es entregado por Perséfone, Proserfina, la reina del infierno, y queriendo ella lograr la belleza de Proserfina, termina muriendo, lo que hace que finalmente Eros reaccione. Hoy nos toca ver a las familias de estos dos jóvenes. Es imposible no verlas porque son jóvenes. Sí que es la menor de una familia, ya en edad casamentera, no puede casarse, y los padres pasan por una situación en tener que entregar a su hija a un monstruo. Aparecen las hermanas que sienten mucha envidia, y también tenemos por otro lado a Venus o Afrodita, que a pesar de su divinidad, es la diosa del deseo, y también sus emociones son sumamente intensas, y es una madre
que se siente, por un lado, traicionada y por otro lado, está perdiendo a su hijo. Entonces, este capítulo de esta clase nos va a permitir entender lo que muchas veces olvidamos. Podemos conocer muy bien a nuestra pareja, pero tendemos a ver a las personas desde lo que nosotros pensamos o sentimos, desde lo que nosotros deseamos, desde lo que nosotros imponemos algunas veces que debe ser. Pero en realidad cada persona tiene una realidad que nosotros no conocemos y que difícilmente vamos a poder llegar a conocer en su integridad. Lo mismo pasa con nuestros padres, con nuestros hermanos o cuñados y con nuestros suegros. Cada uno de ellos tiene una máscara que tiene que mostrar según sus diferentes circunstancias. Pero solamente cada una de estas personas conoce su realidad. Bueno, hoy les invito a que se remonten a ese tiempo en que todavía no había televisión, a ese tiempo en el que todavía no había computadora y no nos podíamos encontrar de la manera en la que nos encontramos hoy. Vamos a hacer una especie de radionovela al más puro estilo de tragedia griega, porque bueno, así está escrito este texto y es la única manera en la que también vamos a poder entender lo que le sucede en la psique a cada persona, a cada uno de nosotros, qué nos pasa en nuestra psique, cuáles son nuestras circunstancias. Y eso nos ayuda a recordar que en el fondo no somos malas personas. Tenemos una serie de defectos y atravesamos una serie de conflictos que nos llevan a tomar decisiones efectivamente erróneas. Entonces vamos a iniciar con esto. Toda la historia de Eros y Psique inicia en un reino. Y empezamos con nuestra tragedia griega, con nuestra novela. Había un rey y una reina que tenían 3 hijas. Sabemos ya que las 3 hijas eran muy hermosas, pero sí que era particularmente bella. Muchos de otros reinos, oyendo la fama de su gran hermosura, venían a verla. Y luego, poniendo las manos en la boca y los dedos extendidos como la diosa Venus, con sus religiosas adoraciones la honraban y la adoraban. Y la fama corría por tierras cercanas, que esta era la diosa Venus, que sí que era la diosa Venus, que por influjo de las estrellas, influjo para quienes no lo saben, significa magia, una especie de encanto, que por encanto, por hechicería, por magia de las estrellas del cielo, había nacido otra vez, pero no en el mar, porque Afrodita nace en el mar. Había nacido en la tierra, adornada de flor de virginidad, lo cual en sí mismo ya es hiriente, porque si bien Afrodita, diosa del deseo, es la más bella de la creación en general, pues aquí los seres humanos no solamente iban a adorar a Psique, sino que además le ponían esta etiqueta de flor virginal. Su fama crecía y de muchas partes venían por mar y tierra por ver este glorioso espectáculo nacido en el mundo. Se refiere al mundo humano. Psique, con su hermosura, para sí ningún fruto recibía de su belleza. Todos la miraban y alababan, pero ninguno la pedía por mujer.
La veían como quien ve una estatua de una diosa pulidamente fabricada. Mas esta doncella, Psique, estaba en su casa de su padre, llorando su soledad, y siendo aún virgen, era viuda. Esto hace referencia al mucho llanto de Psique, por la cual causa estaba enferma y del cuerpo y llagada en el corazón. Aborrecía su hermosura. El padre, sospechando de alguna ira y odio que tuviesen los dioses contra su hija, acordó a ir a consultar el oráculo antiguo del dios Apolo, y con sus sacrificios y ofrendas suplicó a aquel dios que diese casa y marido a la triste de su hija. El rey siempre fue próspero y favorecido. Triste y de mala gana, se tornó a su casa y dijo a su mujer el mandamiento del dios Apolo, que le había dado en desdichada suerte, por lo cual lloraron y gimieron algunos días. Ya sabemos que el oráculo le había dicho que no iban a encontrar un nuero, un yerno, perdón, humano, que sí que estaba destinada a un ser ponzoñoso, a un monstruo. Encendieron las lumbres en las hachas negras con hollín. Todo se tornó de luto y lloro. El padre, por la necesidad que tenía de cumplir lo que Apolo había mandado, procuraba de llevar a Psique a la pena profetizada. Mas, por otra parte, movido de piedad, se detenía, llorando amargamente. No importa el tipo de persona que seas. Saber que estás entregando a tu hija menor a un monstruo tiene que doler. Entonces la hija dijo al padre y madre: ¿por qué, señores, atormentáis vuestra vejez con tan continuo llorar? ¿Fatigáis vuestro espíritu con tantos aullidos? Ensuciáis esas caras con lágrimas. ¿Por qué apuñáis vuestros pechos con tanta fuerza? ¿Este será el premio y galardón de mi hermosura? Lo que sí que está preguntando esto, el verles a ustedes martirizándose, ¿es el premio a lo que yo soy? Si sí que ya aborrecía su belleza, para este momento sí que se aborrecía a sí misma, porque era una maldición para su familia. Vosotros estáis heridos mortalmente de la envidia y sentís tarde el daño. Cuando las gentes y los pueblos nos honraban y celebraban con divinos honores, y a una voz me llamaban la nueva Venus, entonces os había de doler y llorar. Entonces me habíais ya de tener por muerta. Ahora veo y siento que solo este nombre de Venus ha sido causa de mi muerte. Llevadme a aquel risco, porque ya querría ver acabadas estas tristes bodas. Acabado de hablar, la doncella se metió en medio del pueblo que la acompañaría. Entre lágrimas, cabezas bajas, todos volvieron a sus casas acompañando al rey y la reina, que cubiertos de luto y cerrando las ventanas del palacio se pusieron en perpetuo llanto. Esta escena en la que los humanos deciden deidificar a otro humano, no es la única vez que la vamos a encontrar en la mitología griega o en la mitología romana. Es una falta de respeto, siendo que estos pueblos vivían en comunión directa con sus dioses. Pero tal vez la condición fallida del ser humano, que le hace morder la mano de quien le alimenta, tal vez, como dice, sí que la envidia de no ser como los dioses,
o alguna especie de morbo de dañar a los propios de nuestra especie que parecen ser más beneficiados que nosotros. Pero existen otras historias de este tipo. Un ejemplo es la historia de Perseo, que encontró a Andrómeda encadenada a una roca. Le habían dejado allí sus padres, los reyes Cefeo y Casiopea, para que fuera devorada por el monstruo marino Ceto, enviado por los dioses como castigo por haberse jactado Casiopea de ser más hermosa que las Nereidas. En este caso, igual Andrómeda era muy hermosa y su madre se jacta de ser ella más hermosa que las Nereidas, y el texto completo habla inclusive de que su hija podía ser más hermosa también que la diosa Afrodita. Y condenan a Casiopea a ser devorada por uno de los peores monstruos marinos que ha existido, un titán. Y el héroe Perseo es quien la salva. Pero de esto el mito griego en general, romano, tiene mucho justamente por este error humano de querer compararnos con los dioses. Hoy en día se está recuperando el tributo a los dioses, se está recuperando el aspecto paganismo, porque se está volviendo a conectar con esto que se ha perdido ya hace años, que es la vida en base a una forma que es religiosa de verla, que tiene que ver con el rendirle culto a diferentes dioses con diferentes propósitos. Sin embargo, también existe otra forma de pensar que es todavía dominante, en la cual estos dioses pasan a representar partes de nuestra forma de ser, de nuestra psique. Y existen corrientes que nos dicen que nosotros somos divinos. Y lo somos. Tenemos la chispa divina. Pero nos olvidamos a veces de que también somos humanos, seguimos siendo humanos. Y vamos a seguir siendo humanos mientras estemos en esta dimensión. Porque no entendemos, así como no entendemos a nuestras familias y a nuestras parejas, mucho menos entendemos a seres que son distintos a nosotros. No entendemos lo que es ser un Dios y vivir en una energía específica. Y envidiamos algunas condiciones sin saber lo que implica ser el otro. Y por supuesto faltamos a energías, primero diferentes a nosotros, en faltarles al respeto, porque al final de cuentas, si bien los dioses viven por nosotros, nosotros también vivimos por los dioses. ¿Cuántas y qué expectativas cargamos en los hijos? Este rey y esta reina que terminan en luto perpetuo en su castillo, un reino próspero que termina con sus gobernantes en luto perpetuo. Permitieron durante bastante tiempo que vengan extranjeros de todas tierras a decir que su hija era la nueva Venus. Podemos pensar en que la soberbia les ganó, podemos pensar en que no puedes manejar a la masa sin cerebro. Eso te lo dejo a tu criterio. El hecho es que, como le dice Psique a sus padres, el momento en que a coro me llamaban la nueva Venus, es cuando debió iniciar el llanto y darme por muerta, porque el momento en que el pueblo le da esta condición a Psique y los padres lo permiten, porque al final de cuentas son reyes de este pueblo. Es que se cierra en piedra el destino de la joven. Y esto hacemos nosotros muchas veces con los jóvenes y
también hacemos eso nosotros con nuestra propia energía joven, que de alguna manera y en alguna ilusión está tratando de salir. Confundimos las cosas y nos entregamos a una fantasía que va más allá de conseguir algo en el futuro. La fantasía te ayuda a conseguir algo en el futuro. Nos entregamos a una fantasía en el momento actual por querer cambiar nuestra situación actual, pero sin ver en realidad el horizonte. Y esa ilusión es absolutamente negativa. No tiene que ver con soñar para avanzar. No tiene que ver con la ilusión de que las cosas pueden mejorar. Tiene que ver con encerrarnos dentro de nosotros y meternos en un mar de fantasía que nos permita escapar de la realidad. Porque por temor normalmente no queremos enfrentarla. Si nosotros no podemos enfrentar nuestra realidad, esperamos que alguien haga lo que nosotros no hicimos. Y tendemos a vivir ello a partir de nuestros hijos, dándoles mayores deberes y obligaciones de los que ellos realmente tienen, poniendo en ellos todas nuestras expectativas, nuestros dolores y nuestras frustraciones, cambiándoles el destino a nuestros hijos. Lo hicimos nosotros en algún momento con nosotros mismos, tal vez lo hicieron nuestros padres con nosotros mismos, y vamos reproduciendo este patrón. Tenemos siempre que recordar, como ya dijimos también en una clase anterior, los hijos solamente nos son prestados y nos son prestados para que les cuidemos, no para proyectarnos en ellos. ¿Hasta dónde somos conscientes de que no podemos vislumbrar ni mucho menos controlar los destinos de nuestros hijos? No podemos. No importa que seas un ser mágico con mucha evidencia y puedas ver qué va a pasar y con enorme capacidad de manipular la energía y la realidad a tu favor. Tú no puedes ver cómo va a ser la vida de tus hijos y no puedes dirigir el destino de tus hijos. Cualquier empresa que nos hagamos en este sentido solamente es condenar a los jóvenes a una vida que no les corresponde, a sentirse malditos en vida, a sentir que son una maldición para los seres que aman, ya sea porque esperas mucho de ellos y te conviertes en una sombra, o porque les desprecias por no ser lo que tú esperabas y ellos se convierten en sombra. Tenemos que dejar que cada quien viva su libre albedrío. No importa que sea joven, no importa que esté bajo tu tutela, no importa que sea tu hijo. Y así también vas a aprender a respetar tu propia energía libre, joven, creadora. Y vas a empezar a llamar alegría a tu vida. De lo contrario, lo único que llega es luto. Solo podemos evitar exponer innecesariamente a los jóvenes bajo nuestro cuidado. Y ese es nuestro papel. De lo contrario, les vulneramos. No exponerles es fundamental. No podemos vivir a través de ellos. No son nuestras extensiones y no son nuestros galardones. Muchas de las mujeres que terminan siendo modelos o reinas de belleza, muchos de los jóvenes que se ponen en diferentes formas que hoy asemejan a las batallas, a la milicia y una serie de situaciones que sabemos que tienen una base compleja, se dan en realidad por la crianza de los padres. Exponemos a nuestros hijos por costumbres que hoy en día ya no entendemos. La fiesta de la joven que cumple 15 años, del joven que cumple 16 años. Hoy en las redes sociales inclusive exponemos sus fotos. En fin, decimos que nuestros hijos son esto, que son aquello, delante de amigos, delante de familiares. No importa que sea familiar.
No importa que sea primo, no importa. Si tú estás exhibiendo a tus hijos, es porque no los ves como lo que realmente son. Otra persona distinta a ti. Tenemos que dejar de exhibir a los jóvenes, porque además a los jóvenes no les gusta exhibirse por naturaleza, porque están buscándose, y nosotros los exhibimos. Entonces, pensemos en ello. ¿Cuántas veces hemos sido exhibidos nosotros en nuestra juventud? ¿Cómo nos ha dolido? Y cuando cometemos este error con los jóvenes y pensemos en cuáles son las consecuencias que se llega a causar. ¿Y esto por qué? Porque hoy estamos analizando a las familias. Tal vez muchas de las personas que ven este video son jóvenes, hazte respetar, y muchos ya tenemos familia. Respetemos. Respetemos como nos gustaría también que nos respeten, que no es en base a la exhibición ni a la aprobación exterior. Es en base a dejar que la persona siga sus ciclos y sus decisiones como las tenga que seguir para seguir el destino que realmente le corresponde. El destino que realmente te corresponde te va a llegar, pero puedes llegar al destino que te corresponde en alegría o en tristeza. Depende de ti. Y ahí está la campanita de alerta, también depende de los papás. Por eso es que al final de cuentas crecemos, tenemos que olvidar los problemas que nos causaron los padres, pero nos marcan y prácticamente a veces de por vida, porque al final de ahí venimos, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y nos hacemos daño, nos hacen daño. Ahí muere parte de nuestra alma. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, dicho esto, ¿qué estaba pasando con la diosa Afrodita entre tanto? Nadie quería ver a la diosa Venus, Afrodita. Venus, Roma, Afrodita, Grecia. Donde solían sacrificar en sus templos, en sus estatuas. Ya no se realizaban sacrificios en su honor. Sus templos eran destruidos, sus ceremonias menospreciadas y sus estatuas estaban sin honra. Cuando llamó a su hijo Cupido, Eros, irresponsable como él ya era por naturaleza, con sus palabras lo incendió mucho. Lo llevó a aquella ciudad donde estaba la doncella, que se llamaba Psique, y se la mostró, diciendo con mucho enojo y casi llorando toda la historia de la semejante envidiosa de su hermosura, diciéndole así: oh hijo, yo te ruego por el amor que tienes a tu madre y por las dulces llagas de tus saetas y por los sabrosos fuegos de tus amores, que des cumplida venganza a tu madre contra la hermosura rebelde y contumaz de esta mujer. Y sobre todo te ruego que esta doncella sea enamorada de muy ardiente amor del más bajo y vil hombre que en todo el mundo se halle. Después que Venus haya dicho esto, besó y abrazó a su hijo. La diosa Afrodita no podía soportar que alguien más fuera más apreciada que ella, y mucho menos una mortal eclipse la belleza y adoración de una diosa. Eso es fácil de entender. Tal vez no lo entendamos como humanos, pero de nuevo, ellos son dioses, entonces sí se entiende. Pero lo que sí podemos entender como humanos es la parte manipulativa de la diosa Venus con Eros o con Cupido. Esto se estudia en astrología cuando entendemos a la luna. La luna tiene este perfil manipulador. Y particularmente con los varones, mamá llora, te abraza o te besa y tú cedes a algo
que no deseas hacer. La energía materna tiene este enorme poder manipulativo. Y este enorme poder manipulativo es el que puede llevar a la dependencia total de una persona, al no poder encontrar pareja y a no poder encontrar abundancia en la vida. Si tú no eres capaz de separarte de tu madre y tu madre te tiene bajo su yugo manipulador, te conviertes no solamente en una extensión de tu madre, te conviertes en un parásito de esta vida que sigue lactando de ella y no te es posible crear otra familia ni generar riqueza alguna. Y esto lo provocan las mamás. No de todos los medios, evidentemente. Puede no gustarnos que en otros países los jóvenes ya tengan que ser independientes desde los 16 años. Pero energéticamente es desde los 16 años que tú ya no eres hijo o hija de tus padres. Eres hijo de la tierra. Eres hijo, hija de la gran diosa. Entonces lo que corresponde en realidad sí es eso, que te independices de tus padres y empieces a hacer tu propia vida a partir de esa edad. En países como Latinoamérica, esto no se permite. Y pensamos que el joven de 16, 18 años, inclusive 21, son demasiado jóvenes. Y, claro, les defendemos ante cualquier peligro del exterior, manteniéndolos en un estado infantil. ¿A eso le llamamos familia? No. Eso es un patrón tóxico que daña todo tu árbol genealógico. A raíz de la ira de la diosa Afrodita, es que sucede todo lo que sucede. Ella le manda a Eros a que fleche a Psique y en este proceso Eros se enamora de ella y finalmente terminan juntos. Psique llega al palacio donde están estas voces invisibles que la atienden, donde tiene todo lo que necesita, pero no conoce a su esposo. Es algo que puede tocar, pero no puede ver, que solamente aparece en su cama durante las horas de oscuridad y todos los días le repite que ella no debe hablar con otras personas. Entre tanto, esto pasaba, el rey y la reina realmente habían quedado maldecidos en su suerte. Entre tanto, su padre y madre, de Psique, envejecían en llanto y luto continuo. Llegó a donde las hermanas mayores esta voz, y ellas con mucha tristeza y luto vinieron a ver a sus padres para consolarles. Aquella misma noche, el marido habló a su mujer, Eros habló así, que es un dios, sabe lo que está pasando. Oh señora mía y muy amada mujer, la fortuna cruel te amenaza con peligro de muerte. Tus hermanas turbadas pensando que tú eres muerta, han de venir a aquel risco por el que viniste. Si oyeres sus voces y llantos, no les respondas. O darásme o me darás gran dolor para ti, causarás un grandísimo mal que será casi la muerte. Pero sí que, sabiendo de sus hermanas por su propio esposo preocupado, le ruega para que las deje ir. Y le pide que mande al viento y lo convence. Las hermanas hicieron exactamente lo que el Dios dijo que iban a hacer.
Después de ver el luto de sus padres, averiguaron dónde era el cisco, porque ellas no estuvieron en la celebración de bodas, no estuvieron en lo que dijo el oráculo, ellas estaban casadas en otros reinos. Y averiguado esto, se fueron al cisco, se arrodillaron y se pusieron a llorar, a gritar y a golpearse el pecho. Esto que hacen los católicos de golpearse el pecho tiene su origen desde la antigua Roma, obviamente. Tanto, lo hacían tan fuerte que a ella sacude psique. Al final de cuentas, si han podido percatarse, sí que no está en un castillo de este mundo. Sí que está en una otra realidad donde un Dios la puede ocultar. Porque un Dios puede estar en nuestra realidad temporalmente, pero no constantemente. Por eso es que sí que llega, pero es como si llegara a sus hermanas mentalmente. Es como si sus hermanas en el risco les rezaran a Psique y Psique les responde, que es la forma en la que los antiguos dioses se comunicaban con el pueblo. Llega Psique y les dice, ¿por qué os afligís con tantas lágrimas y tristes voces? Dejad el llanto, venid a ver y a abrazar a quien lloráis. Y el viento cumplió y las hermanas la fueron a ver y le tuvieron envidia. La una dijo, mirad ahora qué escasa fortuna, refiriéndose a ella misma. ¿Te parece bien que somos todas hijas de padre y madre y que tengamos diferentes estados y que vivamos como desterradas fuera de nuestra tierra, muy lejos de la casa y reino de nuestros padres? Y esta nuestra hermana última de todas haya de poseer tantas riquezas y tener un joven marido y no saber bien usar de tanta riqueza como tiene. Aquí hay cosas muy complejas, ¿no ve? Y hay cosas muy complejas que las podemos ver en la crianza de nuestras familias. Es ideal, es lo correcto que los padres le den a igual a los hijos. Pero cuando los hijos ya no están en casa, cuando los hijos se han casado, no depende pues ya de los padres, ni los padres pueden de alguna manera hacer que un matrimonio sea igual a otro, por mucho que todavía sigas manteniendo las condiciones que se hacían antes de prometer a los jovencitos. Eso es imposible. Pero una de las hermanas cegadas en envidia de todo lo que estaba viendo, pues empieza a decir, aquí hay una injusticia. Somos hijas del mismo padre y madre, pero somos distintas. Evidentemente, ya eran mujeres, pero ellas no lo ven así. Y además dicen que sí que no lo sabe usar, porque evidentemente sí que no lo necesitaba. Ella vivía en un lugar donde el oro y las joyas estaban ahí, botadas por todo lado, no estaban bajo llave, no hay tiendas, no hay comercio, está en un mundo divino. Y el oro y las joyas son ofrendas a los dioses, porque ellos en realidad necesitarlo no lo necesitan. Es una realidad muy distinta a la humana. La otra hermana responde, la misma hermana, perdón. Yo fui casada con un marido más viejo que mi padre y más calvo que una calabaza, más flaco que un niño. La otra hermana dice, pues yo sufro a otro marido, gotoso y corcovado, por lo cual nunca tengo placer con él, fregándole de continuo sus dedos endurecidos como piedra con medicinas hediondas, que ya estoy harta de tantos trabajos. Pero tú, hermana, paréceme que sufres esto con ánimo paciente, mas yo en ninguna manera puedo sufrir
que tanta riqueza y buenaventuranza tenga la melindrosilla, que nos mostró con tanta vanidad tantas riquezas y no nos dio más que este poquito, pues no me tendría yo por mujer si no la echase de tantas riquezas. La segunda hermana termina siendo inclusive más venenosa que la primera. Y enciende esto de decir, me parece que tú estás siendo muy paciente. Yo no me voy a dar de mujer hasta que le quite a ella lo que le corresponde. Realmente las hermanas se llegaron a cegar, aunque en principio fueron por la pena de sus padres y con una buena intención, fue el ver la realidad de sus vidas lo que las encendió en envidia. Pero la realidad de la condición humana es pues así. Nos podemos casar jóvenes y vamos a envejecer y nuestras parejas van a envejecer y las enfermedades van a llegar y habrá momentos de abundancia y habrá momentos de pobreza. La condición humana es así. Por eso es que los hombres de pobre espiritualidad y poco desarrollo envidian a los dioses. Por eso es que los pueblos enteros reaccionaron como reaccionaron. Y estas tristes hermanas decidieron hacerle daño a la menor solamente porque ellas no tenían esa suerte. Porque sí que les regala y ellas tienen que ir en el viento. Y sí que no se hubiera hecho problema de regalarles más y en el palacio hubiera seguido apareciendo más. No es que sí que haya mostrado soberbiamente lo que ella tenía, lo hace inocentemente. En ese sentido, también hay que analizar cuando en las familias existe miramiento entre familiares. Hay una parte nuestra que le quiere mostrar al familiar que estamos muy bien y que estamos tal vez mejor que él o ella. Pero también hay una parte inocente nuestra que simplemente quiere compartir su alegría. Y esta es en realidad la representación de Psique. Lo que sí que cometió en error de querer decirle a sus hermanas estoy mejor que tú, fue decir que su marido en realidad era un joven al que apenas le estaba saliendo la barba, porque ella era muy chiquilla. Entonces también hablaba de que su marido era también un chiquillo. Eso sí fue el querer mostrar a la otra persona, estoy mejor de lo que piensas que estoy. Son partes que tenemos todos. Pero ellos de Frank dice que todos ven el verde del jardín ajeno. Tú tienes tus condiciones y lo que tienes que hacer es luchar para mejorar tus condiciones. Y el resto no existe. Estén bien o estén mal. Si eres una persona con el alma en evolución o evolucionada, te alegrarás de la bendición ajena y sentirás dolor por la maldición ajena. Pero eso nada tiene que ver contigo. Pero estas hermanas, al igual que Psique, hijas princesas, hijas de reyes, muestran claramente que eran mujeres ignorantes, mujeres sencillas, dice Lucio Apoleyo, particularmente de Psique, que es una chiquilla. Habla de la ignorancia en que finalmente se vivía en mucho tiempo y que tristemente hoy mantenemos a pesar de todo a lo que podemos acceder. Todo esto deriva de la ignorancia. Al volver al risco, las dos hermanas empiezan a urdir el plan y ocultan lo que sí que les ha dado. No mostraremos a nuestros padres ni digamos cosa alguna de su salud y vida, ni publiquemos las riquezas que hemos visto, porque no se pueden llamar bienaventurados aquellos cuyas riquezas no son sabidas.
tornemos a nuestros maridos y después tornaremos más fuertes para castigar su soberbia. Las dos malas hermanas escondieron las joyas y dones que sí que les había dado, volvieron desgreñadas y venían llorando y se habían rascado las caras, fingiendo de nuevo grandes llantos, lo que solamente les refrescó a sus padres su pena y dolor. Sique se sintió maldita por hacerle tanto daño a sus padres. Y evidentemente los padres se encerraron en castillo y se ponían a llorar. Pero quien mata a los padres de Sique en dolor son las hermanas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie? Levantan nomás la mano si quieren preguntar. Ya, no, no hay problema, amor. Levantan nomás igual la mano si quieren preguntar, si no me escuchan o lo que sea, no hay problema. Ya, muy bien. Las hermanas fingen este dolor sin pensar en sus padres. Y ellas habían ido en principio a consolar a sus padres, los padres en mayor desesperación, porque al final de cuentas habían entregado a su hija no solo un monstruo, habían entregado a su hija a la muerte, a una muerte con un monstruo, o sea, le habían entregado al peor destino posible. Los padres en realidad terminan siendo condenados por las hermanas. Y se llega a entender, aunque no lo dice así, eh, que en el mejor de los casos estos padres en gran enfermedad llegan a saber el verdadero destino de sí. Pero hasta mientras estas dos personas, estas pobres personas desdichadas, pobres padres, en el libro dice, por lenguaje, es muy antiguo, el mezquino padre, la mezquina psique, se refiere al empequeñecido padre, ¿no? Estas dos personas realmente, su vida como reyes y su vida en esta vida se acaba gracias al dolor que terminaron llevando estas hermanas completamente cegadas. Esto no es extraño en esta realidad. Es común que sobre todo muertos los padres, los hermanos peleen considerando injusto que alguno de ellos sea más abundante, y lo cual es doloroso. Por eso es importante que los padres en vida y con la cabeza en su lugar y la salud fuerte, pongamos todo lo que hay que poner en orden para los hijos. No saben la cantidad de personas que yo recibo que pelean entre ellos porque los papeles no quedaron en orden. Y estoy hablando de familias que estaban juntas. Imagínate si la familia se separó. Es un drama total. Y eso es solamente irresponsabilidad de los padres. Ya no estamos en los tiempos en los que te sentabas en un lugar y no tenías papeles para dejar tu herencia. Es obligación tuya que desde que tienes familia dejes todo en orden. Todavía se siente como que estás llamando a la muerte. No, al contrario. Estás llamando a la vida porque estás llamando al bienestar de los que dices amar. Puede ser algo ingrato hablar de estos temas, pero así tiene que ser. Viendo Cupido los engaños y maldades que las hermanas ordenaban, le habló a Psique. ¿No ves cuánto peligro aquellas lobas tejen en desleal y mala tela para tu perdición? Ellas te quieren persuadir a que tú veas mi cara. Fíjense, el Dios ve lo que está pasando.
pero el Dios teme que su madre sepa la verdad. Y no termina de entender la realidad de lo que él ve. Las hermanas hasta ahí piensan que sí que tiene un marido jovenzuelo. Hasta ahí piensan que esta hermana tiene una suerte divina, además de su enorme belleza. Pero todavía no han pensado en que ella debe verle la cara. Eso sale del Dios. Entonces, esto termina confundiendo más así que. Ellas te quieren persuadir de que tú veas mi cara por echarte a perder. Ya no parece un buen consejo, ¿no? Ya no es cuida tu vida que estás en peligro y a mí me vas a causar una gran pena. Ya es algo que no se entiende. Tú no hables con ellas ni las admitas, no les respondas ni les des oídos a todo lo que hablaren acerca de tu marido. Acrecentaremos nuestro linaje, que tu vientre un niño trae ya. Si tú encubres y guardas lo que te digo, ese niño que parieres será inmortal. Haciéndolo de otra manera, yo te digo que será mortal. Esto era algo que Eros debió haber hablado bien con su mujer. Eros ya sabía por su condición divina que su mujer estaba esperando familia. Ahí se entera Psique, así se entera Psique. Pero parece una amenaza de separarle de su familia. Si tú haces que tu familia hable contigo, tu hijo, nuestro hijo, va a ser mortal. Pero si tú me haces caso y nadie se acerca a ti, tu hijo va a ser inmortal. Parece una amenaza, no parece una advertencia. Y él tenía razón. Si ella hacía caso, su hijo iba a ser reconocido como hijo de Eros, por tanto inmortal. Caso contrario, iba a ser maldecido y probablemente se le hubiera quitado la divinidad o hubiera muerto el niño. Pero él no explica nada de esto. Y las cosas en la cabeza de Psique se van revolviendo más y más. Al final, Psique habla de la salud mental. Psique esto oyó y se alegró. Realmente es una persona así que es sumamente fuerte. No olvidemos que Psique es la diosa del alma y de esto hablan los poetas, de esto se habla en tanta terapia y en tanto buen consejo y positivismo que tú puedas ver. El alma humana es poderosa, el alma humana se renueva constantemente y vuelve a tener esperanza y olvida sus dolores. Y esa es la representación de Psique. Ella se alegró mucho de la divina generación. Sí, claro, o sea, tener un hijo divino es maravilloso, pero además, ¿qué más puedes esperar de un matrimonio tan extraño como el que tiene ella? Pero además también se alegra por su maternidad y vuelve a aceptar su condición en la que ella vive, la cual no controla ni entiende por el nacimiento de este niño. Y promete a su marido hacer lo que él decía. Pero aquellas furias de sus hermanas ya deseaban echar de sí el veneno de serpientes y aceleraban su camino para volver al risco. En esto el esposo de nuevo amonestó a Psique, repitiéndole lo que le decía todos los días. Es una situación de locura completa. Ella llorando le dijo, Señor, te suplico, así conozca tu cara en este niño que traigo, o sea, así no te vea nunca, concede mis ruegos, que yo goce a mis hermanas, y no curaré más de querer conocer tu cara, que las tinieblas de la noche me quiten tu vista, pues yo te tengo a ti y eres mi lumbre.
¿Cuántas veces nos enamoramos a este nivel? Puedo dejar de ver el sol mientras tú me ilumines. Abrazó a su marido llorando, limpiaba sus lágrimas con sus cabellos. Tanto fue su llanto que él fue convencido y prometió complacerla. No lo he puesto aquí, pero en este proceso sí que también lo besa y lo abraza. Este tema es complejo. A las mamás nos duele que nuestros hijos dejen de besarnos y abrazarnos, pero por mucho que nos duela, eso es lo correcto. Porque así los hijos aprenden a no dejarse manipular. Y así como Eros era besado y abrazado por su madre en lágrimas, de la misma manera lo convence Psique, besándolo y abrazándolo en lágrimas. Y el corazón, pues se rinde. Y se rinde a las malas decisiones. Llegan las hermanas por segunda vez. Hermanas Psiques, ya nos pareces que estás preñada. Oh, cuán bienaventuradas somos, pues tenemos hermana que posee tantas riquezas, y cuando te naciere el hijo, si él se te parece, será el segundo dios Cupido. Palabras maliciosas con las que ganaban la voluntad de Psique. Disimuladamente metían palabras, le metían cabeza, preguntándole de su marido. Y Psique, habiendo olvidado lo que le prometió a su esposo, comenzó a fingir una nueva fantasía. Si tú mientes o haces una fantasía, tienes que tener muy buena memoria porque tu siguiente fantasía tiene que ser igual. Y sí que les habla de su marido que tenía mediana edad. No era el joven al que le empezaba a salir barba. Resulta que ya tenía mediana edad. Y una de las hermanas le dice a la otra, ¿qué diremos de esta loca? La otra vez nos dijo que era su marido mancebo y desbarbado. Y ahora nos dice que es de mediana edad. ¿Quién será este tan presto que ya se hizo viejo? Cierto, hermana, les responde la otra, o esta mala hembra nos miente o ella no conoce a su marido. Y cualquier cosa de estas que sea, nos conviene. De esta forma es que las hermanas se dan cuenta que sí que no conoce a su esposo. Es la propia lengua de Psique la que la vende. Y así se cumple lo que le dijo el Dios. Las hermanas se van, vuelven por tercera vez y con unas pocas lágrimas que por fuerza y apretando los ojos sacaron, fingieron llorar, hablaron. Sí que para entonces pues ya se le notaba el embarazo. Lo que es complejo porque la travesía de Psique empieza estando ella con un embarazo pues ya notorio. Tú piensas que eres bienaventurada y estás segura y sin ningún cuidado, no sabiendo cuánto mal y peligro tienes, pero nosotras que con grandísimo cuidado velamos, muchos somos fatigadas con tu daño, porque hemos hallado por verdad que este que se echa contigo es una serpiente grande y venenosa, la cual no podemos encubrir, porque supuestamente la aman. Este dragón todos afirman que te quiere engordar y cuando tu preñez estuviere más crecida, te ha de tragar. Psique, quien fantaseaba, les cree esta mentira y además viven pues en un mundo donde esto se puede dar. ¿No? Y les dijo,
Vosotras, hermanas, hacéis lo que debéis a virtud, porque yo hasta hoy nunca pude ver la cara de mi marido. Solamente le oigo hablar en noche, y así paso con mi marido incierto que huye de la luz. Y siempre me amenaza que me vendrá gran mal si porfío ver su cara. Por supuesto que sí que termina obedeciendo y creyendo a sus hermanas porque la actitud que tenía su marido no era explicable. Y ahí es donde las hermanas se dan cuenta por dónde podían meter el cuchillo, así que la mal aconsejan. Cuando las malas mujeres hallaron el corazón de su hermana descubierto, la una de ellas dijo: cuando viniere aquel serpiente a acostarse como suele, con el mayor esfuerzo, con la mayor fuerza, dale en el nudo de la cerviz y córtale la cabeza. Y además le dan el cuchillo. Y no pienses que te faltará nuestra ayuda, pues te llevaremos a nuestra compañía con todas estas riquezas y te casaremos con quien te mereces. Sí que se quedó sola, llorando pensaba cómo había de hacer eso. Una parte se osaba hacerlo y por otra parte temía. Y lo que más le atormentaba es que en una sola persona sí que se divide. Este es un tema mental. Nos disociamos, nos sucede, en gran pena nos sucede. Y en una condición seria ya es un tema que se ve psicológicamente o inclusive psiquiátricamente. Es como que sí que se disocia y por un lado ella aborrece a la serpiente que puede ser su esposo y por otro lado ama a su esposo. Sí que prácticamente abraza la locura cuando decide matar a, al esposo que no conoce. La mente de sí que se vio comprometida y no sabía y no había ser, no había una persona con quien pudiera hablarlo. No le quedó más que descubrir toda la verdad, despertar de su fantasía. Y esto es lo que nos queda a nosotros. Cuando hemos llegado a tocar fondo, cuando ya no entendemos nada, cuando nos hemos convertido en dos personas y no nos podemos entender con nosotros mismos, es momento de ir hasta el fondo de lo que está pasando y darte la tarea de descubrir la verdad. Así es que sí que quieres saber. A esto se refiere la clase que vimos antes. Las hermanas despiertan el deseo de saber en sí, porque de lo contrario sí que simplemente se hubiera enloquecido y se hubieran perdido. Cuando estés en la peor desesperación, intenta saber. De lo contrario te estás escondiendo, te estás refugiando, te estás mintiendo, no estás solucionando nada y las cosas te pasan por encima. Este consejo no lo vas a encontrar muy seguido. Por eso yo he querido marcarlo en esta clase. Solamente sabiendo las cosas puedes tomar decisiones. No le huyas a saber. Y hazle saber a tus seres amados que no deben dejarte sin saber, porque en ese momento perdiste control de tu vida. Puede ser doloroso saber la verdad. Encender la luz siempre duele, pero es mejor. Inclusive si has de morir dignamente, sabiendo cuál es tu destino y no que te mientan hasta que todo te quede por encima. Sí que fue a sus hermanas a quejarse de su desdicha mala después de haber hablado con el dios Pan en una mitología o con Dionisos en otra mitología. Aquí ya pasó lo que tenía que pasar. Sí que guardó el puñal, intentó ver a su esposo, que también se lo aconsejan las hermanas. No se dan cuenta, pero ellas también le dicen de la vela para que sí que pueda apuntar a la cervix y decapitar a su esposo.
Ya el dios ya descubrió que es Eros su marido y el dios salió huyendo. Y así que está sola. Y así que intentó suicidarse varias veces y no lo consigue. Hasta que el dios Dionisos, o en otra mitología, Pan, se apiada de ella y le aconseja. Y le dice, en vez de intentar suicidarte, recupera a tu marido. En ese momento, Psique se vuelve a unir. Deja de estar disociada. Fue a ver a sus hermanas y llega a una ciudad de una de sus hermanas. Y después que se hubieron abrazado, aquí ya no hay besitos ni llantos como iban las hermanas, fingiendo que en todas las escenas es así. Siempre hay muchos besos y abrazos. Habla mucho de la manipulación. Aquí no, la hermana ya les decide, claro, sorprendida, aunque esperando pues qué había pasado con todo el plan que habían urdido. Preguntóle o le preguntó la hermana qué era la causa de su venida. Sí que le respondió, ¿no te recuerdas el consejo que me disteis ambas? Que matase aquella grande bestia que conmigo se acostaba antes de que me tragase, para lo cual me diste una navaja. Luego que miré su gesto y cara, veo una cosa divina y maravillosa, al hijo de la diosa Venus, aquel dios de amor que estaba hermosamente durmiendo en mi cama. Y con el dolor despertó, y como me vio armada con hierro y fuego, me dijo, como has hecho tan gran maldad y traición, anda, vete, luego de mi casa, que yo me casaré con una de tus hermanas, y la dotaré de más ricas piezas que a ti. Sí que no terminó de hablar cuando la hermana le hizo una mentira al marido e incitada de envidia inmortal, porque ahora ya no solamente se trataba de ganar la riqueza de Psique, se trataba de ganar al marido de Psique. Le miente al marido, le dice que se había enterado que su padre estaba enfermo de muerte y se va. Se metió en una nave y fue navegando hasta aquel risco por el cual dijo, hasta llegar al risco, grita y dice, oh Cupido, recíbeme que soy perteneciente para ser tu mujer, y tu viento cierzo recibe a tu señora. Con estas palabras dio un salto desde el gran risco. Ni viva ni muerta pudo llegar al lugar donde deseaba y se hizo pedazos. Tras esto no tardó mucho la pena y venganza de la otra hermana, a quien Psique engañó con decirle lo mismo. Y queriendo el casamiento, que no se le cumplía, fue a aquel risco donde también se despeñó. Y ese es el destino de las hermanas de Psique, que se matan ellas, evidentemente, porque Psique les miente, pero les miente en conciencia. Psique sabe muy bien lo que está haciendo y provoca la muerte de sus hermanas. Y este es el duro despertar de Psique. A partir de este momento, Psique ya no es una niña. A partir de este momento, Psique se convierte en una mujer y se hace cargo de su propia vida. Duro, ¿no? Es complejo. Pero en algún momento tenemos que hacer eso. Matar a quien fuimos, de dónde venimos, para tener una nueva vida. Matar aquello que no nos deja avanzar, duele, sufrimos, nos agazamos, no queremos, es parte de la evolución. Pero tenemos que matar aquello que no nos sirve. Y lo que no te sirve va a doler. Es lo que menos vas a querer dejar y lo que más justificaciones vas a encontrar para aferrarte a ello. Y mientras más tiempo te aferres, más estás retrasando tu propio crecimiento. Todo crecimiento
en todo nivel, implica matar algo de nosotros para poder crecer. Bueno, sí que mata a las serpientes venenosas de sus hermanas y se pone en el afán de buscar a su esposo, yendo pueblo tras pueblo, visitando sabios, visitando dioses y diosas, rogando saber de su marido. Y nadie le ayudaba. No recibía puertas abiertas en este sentido porque le temían a la diosa Venus y también al dios. Entonces, una ave blanca, una gaviota, se zambulló en el mar y halló a la diosa Venus y le dijo cómo su hijo Cupido estaba malo de una llaga de fuego y que le daba mucho dolor, que él había estado apartado de la gente, metido con una doncella muy hermosa, la cual le hizo la llaga, y que en el mundo ya no había amor, nadie se casaba, ni se amaban los casados, todo era feo y enojoso para todos. La ausencia del Dios doliente que se va a ocultar en casa de su madre provocó que este reino, este mundo, además de la desgracia y luto en el que estaba, dejara de tener amor y deseo. Se estaba muriendo la gente, se estaba muriendo la energía masculina de querer lograr algo, de vivir. Esa desgracia causó la ausencia de un Dios. Y esa era la relación que tenía la gente con sus dioses. Por eso es que el hecho de que hayan endiosado a Psique era un gran pecado en realidad. Cuando aquella ave parlera dijo estas cosas a Venus, llena de ira y enojo contra su hijo Cupido, exclamó diciendo: paréceme ya que aquel bueno de mi hijo tiene alguna amiga. Hazme tanto placer tú que me sirves, que me digas el nombre de aquella que engañó a este muchacho sin barbas y poca edad. Aquella ave parlera no calló lo que sabía, diciendo: recuerdo, le dice que no sabe, pero que recuerda que su hijo le llamó Psique. Entonces Venus ardió en furia. Indignada comenzó a gritar: ciertamente él debe amar a aquella Psique, que pensaba tener mi gesto y era envidiosa de mi nombre, y de lo que más tengo enojo, me hizo alcahueta porque yo le mostré y enseñé por donde conociese a aquella musa. Por supuesto que Venus se nubló. Ira total de la diosa. De esta manera, riñendo y gritando, sale del mar, se dirige a su cámara y ahí halla a su hijo enfermo. Lo que tú has hecho, parecerte buena cosa, menospreciar y tener en poco los mandamientos de tu madre, dándome pena con los amores de mi enemiga, que tenía robada en el mundo mi honra y honor. ¿Piensas tú que tengo yo de sufrir por amor de ti, nuera que sea mi enemiga? Pero tú, mentiroso y corrompedor de costumbres, presumes tú que tú solo eres engendrado por los amores y que yo no podré parir a otro Cupido. Pues yo quiero ahora que sepas que yo podré engendrar otro hijo mucho mejor que tú, y aún por qué más sientas la injuria, por castigarte más, adoptaré por hijo a alguno de mis esclavos y servidores, le daré alas, llamas de amor, arco, saetas y todo lo que te entregué a ti. Esto nos muestra otra parte de ese Dios niño que estaba en el cuarto de su madre. Recibió toda la furia de su madre. Recibió todas las consecuencias de sus actos. Y estaba herido y estaba con el corazón roto. Pobre Psique, pobre Eros, sufrieron mucho.
Después de que Venus había dicho esto, salió y se fue muy enojada diciendo palabras de enojo, pero la diosa Ceres y la diosa Juno la vieron enojada y la fueron a acompañar. La diosa Ceres es la diosa del grano, la diosa de la alimentación, de la nutrición, es la diosa madre por excelencia. Y la diosa Juno es la diosa de las costumbres del buen hogar, es la diosa esposa. Yo os ruego, le dice una de las diosas, Ceres, si no me equivoco, la diosa madre, yo os ruego con todas vuestras fuerzas que busquéis aquella, Venus les dice esto a las diosas Ceres y Juno, que busquéis aquella de Psique, aquella huidora, ella piensa que hirió a su hijo y se fue, porque Venus está convencida que Psique hace las cosas por maldad. Tampoco es que pueda haber otra realidad, ¿no ves? Venus considera que Psique es malvada. Busquéis a la huidora de Psique doquier que la halléis, porque yo sé que vosotras sabéis todo lo que ha acontecido en mi casa y con este hijo que no oso decir que es mío. Ella, sabiendo las cosas que habían pasado, porque todos sabían menos Venus, deseando amansar la ira de Venus, comenzaron a hablar. ¿Qué tan grande delito pudo hacer tu hijo? Que tú estás en contra de él, enojada con tanta fuerza, además tan constantemente, y melancolía, y que aquella que él mucho ama, tú la deseas destruir. Hagamos te rogamos que mires bien, es crimen para tu hijo que le pareciere bien una doncella. ¿No sabes tú que tu hijo es hombre? Hacete ya olvidado cuántos años tiene tu hijo, o porque es mancebo y hermoso, tú piensas que todavía es muchacho. Las diosas, la diosa madre Ceres y la diosa cuidadora de las buenas costumbres, le hablaron a Venus correctamente. Le dijeron las cosas como son. Su hijo ya no era un niño, parecía serlo, pero ya no lo era. ¿Y qué tan grave había sido su error? Simplemente se había enamorado. Tú eres su madre y mujer de seso. Ese cordón umbilical que normalmente las mamás, pero voy a hablar de los papás, no rompen con los hijos, se refiere a que somos las madres, mujeres de nuestros hijos, y los padres, hombres de nuestras hijas, acá en la mente. A eso se refiere. No físicamente, obviamente eso no está bien. Tú eres su madre y mujer de seso, y siempre has experimentado los placeres y juegos de tu hijo. Y tú culpas en él y reprendes sus artes y amores y quieres cerrar la tienda pública de placeres a las mujeres. Venus, viendo que burlaban de ella, les dejó con la palabra en la boca y se volvió a la mar, de donde había salido. Además, las diosas les recuerdan a Venus algo que es natural. Tus hijos llegaron por el sexo y tú no les puedes negar el sexo a tus hijos. Ni a las jóvenes, ni a los jóvenes. Lo que los padres suelen no entender, ¿no? Lo olvidan. Sin duda, mucha humillación sintió Afrodita e interpretaba como fuente de su humillación a Psique, ahora amada de su atesorado hijo. Aunque se encontraba en error, ella no podía verlo. También ella sufría su propio proceso de luto. Su niño se hacía hombre. También la diosa estaba sufriendo. Podías mostrar ira y enojo, pero estaba sufriendo. La madre intentaba detener al hijo como si no hubiera mujer mejor para que
para su retoño. Como si no hubiera mejor mujer que ella para su retoño. Y lo hace buscando a la niña en el mundo por medio de sus siervos, y es la misma Psique quien se presenta ante la diosa. Tendemos a pensar que no existe mejor mujer para el hijo ni mejor hombre para la hija. Pues sí, sí existe. Nosotros no somos sus parejas, somos sus padres. Aunque ustedes no crean, parece lógico, pero en la realidad no, las cosas se dan así. Recuerden que tenemos todos estos arquetipos en nuestra mente. Basta que ya llegó Psique hasta Venus. ¿Y por qué llega Psique hasta Venus? Porque son la propia Ceres y Juno que encuentran a Psique y le aconsejan ir a ver a Afrodita. Porque ellas sabían toda la verdad. Al fin, unas diosas le ayudan a Psique y tienen que ser pues estas diosas, la gran madre y la gran esposa, ¿no ve? La gran cuidadora de las costumbres, porque al final sí que ella era mujer de ellos y eso cuidaba a Juno. Basta, le dice Venus a Psique, que ya fuiste contenta de hablar a tu suegra, más antes creo que lo hiciste por ver a tu marido, que está a la muerte de la llaga que tú le causaste. Pero está segura que yo te recibiré como conviene a buena nuera. Lo que Venus le dice, tú me has venido a buscar, pero en realidad no me has venido a buscar a mí, has venido a buscar a mi hijo. Y bueno, yo te voy a complacer. ¿Cómo la complace? Llama a sus criadas costumbre y tristeza, a las cuales mandó a que azoten cruelmente a Psique. Ellas le dieron tantos azotes a Psique que la atormentaron muy malamente y luego la tornaron a presentar otra vez ante la señora. Venus, como la vio, se comenzó a reír, se burla de ella y dijo, porque la diosa se sentía burlada, entonces se burla de Psique. ¿No veis cómo aún en el vientre que traes hinchado nos conmueve a misericordia? ¿Piensas hacerme abuela? Bien dichosa con lo que saliere de esta tu preñez. Dichosa yo que en la flor de mi edad me llamaran abuela, y el hijo de una bellaca oirá que le llamen nieto de Venus. Pero necia soy en decir esto, se está haciendo la burla de ella, porque mi hijo no es casado, por cuanto las personas no son iguales y lo que hicieron entre sí no es válido. Fue en un monte escondido, sin testigos y no consentimiento de padre ni madre. Entonces sí que nos reconoce el matrimonio de su hijo, nos reconoce al nieto, Venus nos reconoce el matrimonio, nos reconoce al nieto y se burla de Psique. Una triste estrategia que toman en ocasiones las suegras, atormentar a la relación con la esperanza de matarla. No hay mucho que explicar acá. Es complejo el tema. Seguimos en la manipulación. ¿Cómo actúan las familias en los jóvenes? Intentando destruir lo que según ellos no está bien. Con eso terminamos el capítulo de las familias y mañana vamos a ver las decisiones que se toman. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les está gustando? Yo sé que este capítulo ha sido, les dije, novela y tragedia griega, pero esos son pues, las familias, ¿no? Quedo atenta a sus comentarios. Bueno, espero que les haya gustado. Mañana ya vamos a ver un capítulo que viene a consejos muy interesantes de cómo movernos. Y con eso terminamos de analizar este principio de amor, esta forma de amar que todos de alguna manera atravesamos.
Gracias por estar. Nos encontramos mañana. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Que esté bien. Gracias, amor. Gracias, gracias. Permiso. Gracias, gracias, amor.